Entonces, para iniciar hoy con el tema de baterías, lo que quería era que armáramos una batería y que de paso también les sirviera a ustedes para lo que tienen que hacer del mini proyecto. Entonces, vamos a hacer una batería muy típica que es una batería, vamos a tener acá la celda. Ahorita vamos a ver más en detalle cómo funciona esta celda y vamos a tener dos tipos de electrolito. Tenemos cloruro de zinc por un lado, tenemos sulfato de cobre por el otro lado y vamos a tener también los electrodos correspondientes. Uno sería este, que es cobre, y el otro sería este otro, que sería una lámina de zinc. Entonces, vamos a proceder a, en este caso, armar la batería, que sería en este caso típica. Entonces, vamos a colocar entonces de este lado el electrodo que correspondería a zinc y de este otro lado el electrodo que correspondería a cobre. Y entonces tendríamos que adicionar cada uno de los electrolitos. Si ven acá en medio, hay como una especie de filtro, ¿verdad? Eso que está ahí se le suele llamar un vidrio fritado y es lo que utilizamos en este caso como lo que llamamos un puente salino. Entonces, hay diferentes formas de hacer un puente salino. Esa es una de esas posibilidades. Entonces, tiene como un vidrio poroso que permite el paso de los iones, pero no permite que las disoluciones se mezclen tan fácilmente. Ahorita vamos a ver un poco más de cuál es la importancia de este tipo de, eh, de puentes salinos. Entonces vamos a proceder a agregar las disoluciones correspondientes. Entonces ahí tenemos cloruro de zinc. Se ve un poco celeste porque está un poco mezclada con la otra disolución de sulfato, pero no debería ser, usualmente es incolora. Y tenemos por el otro lado la disolución de sulfato de cobre. Entonces vamos a adicionar. Entonces, ahí ya tenemos, bueno, lo ideal es que ojalá estén de la misma altura. Ahí más o menos. Y entonces ya ahí tenemos nuestra batería armada. Entonces, típicamente, entonces vamos a tener que conectar el electrodo negativo, ¿verdad? Lo vamos a conectar al negro y el positivo lo vamos a conectar al rojo en ese caso. Y de acá tenemos un multímetro. Entonces ya está conectado. Entonces con esta conexión que ven ahí tenemos un voltaje de 1,026 voltios. Eso es lo que estamos obteniendo en este caso. Entonces, vean que estamos obteniendo en este caso, un voltaje positivo. Entonces, esta es como una pila típica, ¿verdad? Es muy característica y es como la que se utiliza siempre, así como, digamos, como ejemplo. Y lo que quería entonces es que estudiáramos un poco más esta pila. Entonces, si ven acá, entonces, esto es más o menos el diagrama de la pila que tendríamos acá. Nada más que no tengo nitratos en este caso, sino tengo otros contraiones, ¿verdad? Pero normalmente una celda va a estar entonces constituida por, vamos a tener una parte de la celda donde vamos a contener el ánodo y vamos a tener otra parte de la celda donde vamos a tener el cátodo, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a tener, en el lado del cátodo vamos a tener cobre y con una disolución de sulfato de cobre y del otro lado vamos a tener el ánodo de zinc con la disolución de zinc. Ahora, eso es lo que le mencionaba el puente salino. Entonces vamos a tener un puente salino que me va a permitir mantener la conducción iónica. ¿Y eso por qué es importante? Porque las dos baterías van a tener dos tipos de corrientes, ¿verdad? Vamos a tener una corriente que es electrónica y vamos a tener otra corriente que es iónica. Entonces, cuando hablamos de la corriente que es electrónica, sería la que se transmite a través de los cables, ¿verdad? Entonces, lo que estamos llamando ahorita como el multímetro, donde están conectadas las cosas en la celda, y la corriente iónica va a ser a través del puente salino.
o lo que haya en la disolución. A veces puede que tengamos un puente salino, hay baterías que no necesariamente tienen un puente salino, tan estrictamente hablando. Entonces vean que en el puente salino los cationes se van a mover hacia el cato. De hecho, por eso se le da el nombre de cato, porque es hacia donde se mueven los cationes. Y los aniones se van a mover hacia el ano. Y por eso es que normalmente se les llama ano, porque viene del término de aniones. Entonces, ¿cómo sé yo si una celda que yo estoy armando va a tener un voltaje positivo, un voltaje negativo, o si la reacción va a ser espontánea o no va a ser espontánea? Entonces, para saber esto, vamos a tener lo que se llaman los potenciales de electrodo estándar. El otro día, por cierto, me estaban preguntando por ahí que por qué siempre estaban escritos todos como si fueran reducciones. Bueno, eso es por una convención. En realidad en electroquímica hay muchas convenciones. Y entonces, muchas de esas convenciones son precisamente para evitar confusiones cuando se están haciendo cálculos, ¿verdad? Entonces, una de esas convenciones es que se utilizan los potenciales de electrodo estándar, se escriben siempre como si fueran reacciones de reducción. Y entonces los potenciales estándar están a 25 grados centígrados. Y normalmente las concentraciones de las sustancias en esos potenciales estándar son en disoluciones 1 molar, típicamente. Entonces, ¿cómo hago yo para saber entonces cuáles son las reacciones involucradas? Entonces, ya dijimos que vamos a tener cobre y vamos a tener zinc. Entonces, yo reviso en mi tabla dónde tengo el cobre y dónde tengo el zinc. Entonces, acá tengo el cobre, ¿verdad? Que el potencial estándar de reacción del cobre es 0,337. Y por otro lado tengo el zinc, aquí al final, que el potencial es menos 0,763. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, yo puedo tomar estas dos reacciones, ¿verdad? Las extraigo y ahora sí trato de ver cómo tengo que armar mi celda. Entonces, típicamente, entre más negativo es el potencial de reducción, entonces quiere decir que más bien la reacción se oxida. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el potencial de reducción del zinc es negativo, quiere decir que más bien tiende a formar la reacción contraria, o sea que más bien el zinc tiende más bien a oxidarse, no a reducirse. Entonces, eh, como ya dijimos, si las celdas están en condiciones estándar, y esto es el caso de esta celda que estamos armando, las disoluciones que yo preparé son 1 mol por litro, entonces podemos considerar esto ya como condiciones estándar. Entonces, la celda la representaríamos de esta forma. Entonces, si tuvieron chance de revisar un poco el tema de electroquímica, pudieron ver que entonces vamos a utilizar este tipo de líneas para representar cuando hay un tipo de fase diferente. Entonces, se utiliza una línea para representar cambios de estado. Entonces, por ejemplo, acá tengo el zinc sólido que está en contacto con la disolución. Entonces, se utiliza una línea para ejemplificar que hay un cambio de fase en ese caso. Luego tengo la doble línea, que lo que representa es el puente salino, ¿verdad? Entonces, acá estamos representando precisamente, tengo del lado del cato, tengo la parte del cobre, y del lado del ánodo tengo la parte del zinc, ¿verdad? Entonces, cuando la celda me da un potencial positivo, quiere decir que la celda es galvánica. ¿Cómo puedo calcular yo ese potencial? Entonces, lo que hago es que el potencial de la celda es igual al potencial del cato menos el potencial del ánodo. Entonces, si hago eso, los valores que tenía de 0,337 menos 0,763, eso me da 1,100 voltios. Entonces vean que si yo tengo la celda escrita de esta forma, sería una celda galvánica, entonces quiere decir que la reacción en este caso es espontánea. ¿Cuál sería la reacción? La reacción neta entonces sería esta. El cobre tiende a reducirse, ¿verdad? Y el zinc, como dijimos, más bien tiende a oxidarse. Entonces, esta es la reacción espontánea que ocurriría en la celda. Y entonces esa sería la reacción que ocurriría espontáneamente y que podría generar una corriente, ¿verdad? Todos sabemos que las baterías nos interesan usualmente para realizar algún tipo de trabajo. Ahora, yo puedo escribir también la reacción en la forma contraria. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pongo el zinc como si fuera el cato? ¿Verdad? En este caso dijimos, ¿verdad? La polaridad en este caso es muy importante. Dijimos que el cato iba a ser positivo y que el ánodo iba a ser el negativo. Por eso tenemos en este caso el zinc conectado con el negro, ¿verdad? Eh, Ahora, si cambiamos la representación y decimos entonces que más bien tenemos como cátodo el zinc y como ánodo el cobre, entonces, ¿qué pasaría entonces con el potencial de la celda? Entonces, si calculamos el potencial de la celda, tendríamos que el potencial del cátodo menos el ánodo sería menos 0,763 menos 0,337. Entonces, más bien en este caso el potencial me daría menos 1,100. Me está dando un potencial negativo.
Cuando tengo un potencial negativo, más bien en la celda es electrolítica. Ahora, ¿qué significaría esto en términos de nuestra celda que armamos? Entonces, en ese caso, eso equivaldría, si volvemos otra vez, voy a dejar acá de compartir. Si volvemos otra vez a la celda que teníamos nosotros, ¿verdad? Cuando está puesta como vimos hace un rato, tenemos un potencial de 1,025. Entonces, si yo quiero cambiar como la nueva representación, entonces en realidad eso lo que equivale es a que yo cambie la conexión que estoy haciendo. Entonces, cambio la posición del rojo, cambio la posición del negro, y entonces mi voltaje ahora me da la misma magnitud, pero me da negativo en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir que me dé ese voltaje negativo? Entonces, ¿qué me da ese voltaje negativo? Entonces quiere decir que esta es una celda electrolítica y que entonces, si yo considero la reacción neta, que es contraria a la anterior, donde más bien el zinc se está reduciendo y el cobre se está oxidando, eso es una reacción que no es espontánea. Es decir, esta reacción no va a pasar por sí sola. Y entonces, si yo quiero que esa reacción suceda, más bien tengo que hacer trabajo sobre la batería. Es decir, más bien tengo que aplicarle corriente a la batería para que suceda esa reacción. Entonces, esa reacción entonces en esa dirección no va a ser espontánea. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con las baterías recargables. Entonces, quiere decir que si yo tengo una batería recargable, yo tendría que hacer, esta es la reacción que me va a generar corriente, la reacción espontánea. Pero si yo quiero recargar la batería, tengo que aplicarle más bien corriente y hacer la reacción no espontánea para que la batería otra vez vuelva a cargarse. Nada más que muchas veces estas reacciones no son reversibles, como vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ya dijimos que las baterías usualmente nos van a importar porque pueden realizar trabajo. Entonces, ese trabajo normalmente lo vamos a representar o lo podemos calcular como la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs va a ser esa energía que yo puedo usar para realizar trabajo. Y normalmente va a estar dada por esta ecuación. El número de electrones por la constante Faraday por el potencial de la celda. Entonces, si este valor es negativo, quiere decir que la reacción es espontánea. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando el potencial de la celda es positivo. Si es positivo, más bien va a ser la reacción no espontánea. Y si este delta G es igual a cero, quiere decir que la reacción está en equilibrio. ¿Cuándo la reacción alcanza el equilibrio? Cuando la batería ya se descargó por completo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ya mi voltaje llega a cero y entonces como mi voltaje llega a cero, la energía libre de Gibbs también se hace cero. ¿Qué pasa cuando tenemos una celda en condiciones no estándar? Entonces, imaginemos que las disoluciones que yo preparé no son 1 molar, sino que más bien tienen estas concentraciones. La de zinc es 0,05 mol por litro y la de cobre es 0,40 mol por litro. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el potencial de la celda en ese caso? Entonces, vamos a tener, como dijimos antes, el delta G es igual a menos NF por E. Pero también de termodinámica, y no puedo meterme mucho en detalles con esto porque tendría que derivar casi que toda la termodinámica para sacar la ecuación de Nernst, pero tenemos que el delta G es igual a menos RT, logaritmo natural de la K de equilibrio. Y a partir de esto yo puedo obtener la versión más simplificada de la ecuación de Nernst, que es esta de acá, que normalmente la forma más compleja de la ecuación de Nernst es la que tenemos acá en azul. Entonces, el potencial de celda va a ser igual al potencial estándar menos 0,0592 entre n, donde n es el número de electrones, logaritmo de las especies reducidas elevado al coeficiente entre las especies oxidadas elevadas a un coeficiente. Entonces, esta ecuación de Nernst, en realidad para derivarla, se ocupa casi que toda la termodinámica para poder llegar a ella. De hecho, es como la ecuación última que uno obtiene a partir de la termodinámica. Entonces, como todo eso es un curso de físico-química, no podemos lamentablemente sentarnos a derivarla. Entonces, vamos a tener un poco que creerla por fe. Y entonces, ¿qué pasa si aplicamos esta ecuación de Nernst para el caso que estamos hablando entonces de esta celda que tiene concentraciones que no son las estándar? Entonces, si aplicamos la ecuación de Nernst en este caso lo más sencillo es aplicarla siempre con las ecuaciones escritas como reducciones. Entonces, escribo las dos ecuaciones como reducciones y procedo a hacer los cálculos. Entonces, ¿cómo haría? En el caso del cátodo, tendría el potencial estándar del cátodo menos 0,0592 entre el número de electrones, que en este caso son 2. Logaritmo de, cuando tenemos sólidos y líquidos, vamos a poner un 1, ¿verdad? Como lo mismo que sucede cuando hacemos constantes de equilibrio también.
Y entonces me crea uno entre la concentración de cobre más 2. Si sustituyo estos valores, ¿verdad? Con la concentración que era 0,40, me va a dar 0,325. Si hago lo mismo para el caso del zinc, entonces vamos a tener el potencial estándar del zinc menos 0,0592 entre 2, otra vez porque son 2 electrones acá, y la concentración del zinc eran 0,05, habíamos dicho acá, 0,05. Entonces, en esos casos, vamos a tener este potencial que tenemos acá. Entonces, ¿cómo calculamos ahora sí? Estas ya serían entonces las expresiones de voltaje corregidas por las diferentes diferencias de concentración que se tienen. Entonces, ahora sí hago el potencial de la celda es igual al potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces, quiere decir que si yo hago esta resta ahora, el potencial me va a dar 1,127, 127. Me va a dar un poquito mayor que lo que tenía anteriormente. Ven que los cambios en realidad son bastante leves. Si volvemos un momento a la celda que teníamos nosotros, pueden ver que en realidad mi voltaje es, el potencial estándar debería ser 1,1. Vean que me está dando un poco menos. Eso muy posiblemente se debe a que en realidad las disoluciones que yo preparé las hice de forma aproximada y entonces eso hace que mi voltaje se vea afectado porque no son realmente las condiciones estándar. Y esas pequeñas diferencias entonces normalmente se deben a esto. Entonces, ahora, bien, los potenciales estándar, en realidad, de un electrodo, yo no puedo medir un electrodo solo. Yo siempre tengo que tener al menos 2 electrodos para poder medir el potencial. Entonces, quiere decir que esos potenciales estándar, aunque yo quisiera medir el potencial solo del electrodo de zinc, yo no puedo tener los potenciales absolutos, porque siempre voy a tener que medirlos con respecto a otro electrodo. Entonces, por eso es que se ha tomado la convención de utilizar electrodos de referencia. Entonces, el electrodo de referencia por excelencia es el electrodo estándar de hidrógeno, ¿verdad? Que está compuesto por una especie de cápsula que contiene un electrodo que es de platino negro y en donde vamos a tener una concentración 1 molar de ácido a una presión de 1 atmósfera. Ese electrodo con esas condiciones se le ha asignado arbitrariamente un potencial de 0. Entonces, todos los potenciales de reducción que están en las tablas están expresados con respecto a este electrodo tomado como si este fuera el 0. Ahora, en realidad es muy impráctico tener ese tipo de electrodos. Entonces, normalmente se utilizan otro tipo de electrodos, como por ejemplo los de plata, cloruro de plata. La reacción en los electrodos de plata, cloruro de plata, es esta que tenemos acá. Y van a tener un potencial que es de, si la disolución está saturada, la disolución de cloruro está saturada, vamos a tener usualmente un potencial de 0,199 voltios versus el electrodo normal de hidrógeno. Entonces, quiere decir que yo, utilizando un electrodo que es más sencillo, puedo comparar ya los electrodos de igual manera, sabiendo que este tiene un potencial de 0,199 con respecto al el estándar de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, eso hace que sea mucho más sencillo. Entonces, ¿cuáles son algunas aplicaciones de esto? Por ejemplo, en el tema de baterías. Entonces, lo que le mencioné anteriormente. Normalmente tenemos baterías que son o primarias o secundarias. Entonces, las baterías primarias son, por ejemplo, estas baterías Panasonic azules que uno compra, que normalmente simplemente se descargan muy rápido y bueno, no necesariamente muy rápido, pero se descargan y yo no puedo volver a utilizarlas. Cuando se descargan, simplemente tengo que desecharlas. Son como las típicas baterías alcalinas de control remoto, ¿verdad? Porque estas son irreversibles, porque normalmente la reacción contraria no es espontánea, ¿verdad? No, o sea, la reacción contraria no puede suceder tan fácilmente. ¿Por qué? Porque se van a formar otros productos o porque simplemente la reacción es irreversible. Mientras que las baterías secundarias permiten realizar ciclos de carga y descarga, que son, por ejemplo, las que tenemos en nuestros teléfonos celulares. Esas baterías tienen la ventaja de que la reacción sí es reversible y entonces puedo hacer la reacción espontánea, ocurre cuando estoy utilizando la batería y entonces cuando ya se descargó y el potencial de la batería ya llegó a 0 o casi 0, yo puedo aplicarle corriente a la batería, por eso tengo que conectarla para que ocurra la reacción inversa que no es espontánea y puedo volver a cargar la batería, ¿verdad? Eso es básicamente lo que hacemos siempre con nuestros teléfonos celulares. Ahora, con los teléfonos celulares sí
pasa que estos teléfonos celulares, en realidad, las baterías traen una protección porque a veces, normalmente no es bueno cargar o descargar las baterías un 100% porque eso acorta su vida. Entonces, en realidad, las baterías de teléfonos celulares normalmente traen una protección y solamente se descargan hasta el 20% y se cargan hasta un 80%. Esto hace que la vida se alargue bastante más. Y básicamente, esto era lo que traía hoy para comentarles del tema de baterías y de la parte electroquímica. No sé si tienen alguna consulta con respecto a este tema o más o menos con algunas cosas que hemos visto hasta ahora. Yo tengo una con lo que acaba de decir de las baterías de los teléfonos. Sí, Digamos, cuando yo la cargo, ese 100% que yo veo, digamos, ahí que me dice, en realidad es un 80%, digamos, de la batería en sí. usualmente sí, depende, hay muchos tipos de baterías que hay comercialmente. Inclusive los mismos teléfonos celulares tienen diferentes tipos, porque normalmente el cátodo de las baterías que hay comercialmente puede variar un poco. Algunos son más caros, algunos son más baratos, algunos tienen más capacidad, algunos tienen menos. Entonces, pero por ejemplo, sí le puedo decir que, por ejemplo, en carros eléctricos sí existe como un circuito de seguridad en las baterías. Entonces, los autos eléctricos, si por ejemplo se descargan solo hasta un 20% y se vuelven a cargar hasta un 80%. Es lo que trae recomendado por el fabricante. Si usted quiere, se lo puede quitar, pero eso va a hacer que la batería acorte su tiempo de vida. Inclusive lo mismo sucede con la carga rápida, ¿verdad? Si yo una batería la cargo rápidamente, yo estoy forzando demasiado las reacciones que están sucediendo ahí y eso va a hacer que entonces la batería se caliente demasiado durante la recarga y ese calentamiento va a ir en detrimento en la función de los electrodos, ¿verdad? Obviamente, si yo fuerzo las reacciones, la cinética de esas reacciones, voy a hacer que posiblemente las cosas se depositen más amorfas o puedas inclusive hacer que haya cambios de fases de lo que yo tengo en mis electrodos y eso va a afectar a largo plazo el funcionamiento de la batería. Inclusive puedo llegar a reducir varios años la vida útil de las baterías si las recargo por recarga rápida. No sé si tienen alguna otra consulta. Interesante. Sí, eso de los autos Profe, eléctricos. Sí, yo tengo una pregunta con el mini proyecto. Ahí dice, usted nos da 3 videos, pero también nos da la opción de usar cualquier otra, mientras funcionen todo bien. mientras funcione todo bien, si ustedes encuentran cualquier otra batería que quieran hacer, mientras funcione y la expliquen bien, cualquiera que ustedes quieran hacer, es bienvenido. Ah, ok, ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna Y otra duda? tenía otra pregunta. ¿La parte opcional, eso es algún punto extra o algo? ¿O es solo, este, si la podemos hacer bien y si no, o sea, no hay puntaje por eso? Eso es a lo que me refiero. Digamos, la nota máxima es 100. Si ustedes tuvieron dos malas, pero los opcionales la tuvieron bien, entonces igual les daría 100. Si tienen las 10 preguntas buenas y hacen las opcionales, en realidad no les sumaría más, sino que Ah, ok, ok. Sí, es más simplemente como por colchón. sí, es como un colchón exactamente. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué más? ¿Qué más me faltaba hoy? Sí, bueno, básicamente sería esto y le subí un par de videos en la biblioteca de tutorías sobre balanceo de ecuaciones redox. Entonces, hay un video sobre balanceo de ecuaciones redox en medio ácido y otro en balanceo de ecuaciones redox en medio básico. Entonces, para la próxima clase, sí me gustaría que repasen eso. Vamos a hablar un poco el tema de normalidad con reacciones redox y vamos a comenzar un poco el tema de potenciometría. Entonces, sí me gustaría que para la próxima clase revisen esos videos y si tienen alguna duda, que entonces me consulten la próxima clase y podemos revisarlo si no cualquier cosa. Y básicamente revisar los videos que ya están ahí disponibles
de esta semana sobre los temas de electroquímica. Son bastantes videillos, entonces para que tengan el tiempo de repasarlos. Y, bueno, otra cosa, me han mandado algunos reclamos, entonces les pido por favor que tengan paciencia con los reclamos, porque bueno, en este semestre la evaluación es un poco atípica en este curso, porque los cursos de servicio normalmente no tienen tantas evaluaciones como tiene este, pero nosotros sí hemos pensado que preferimos hacer una evaluación más continua de lo que se están estudiando, y estas evaluaciones continuas normalmente sí requieren mucho más tiempo, porque cada evaluación que nosotros hacemos tenemos que idear las preguntas y luego tenemos que hacer las revisiones y demás. Y tal vez sí para la coordinadora se ha hecho un poco pesado desde ese punto de vista. Creo que los próximos estemos a poner un poco menos de evaluaciones. Pero sí les pido que entonces tengan un poquillo de paciencia con eso. De que se los vamos a revisar, lo vamos a revisar de fijo. Entonces nada más de tranquilos que hay, tan pronto como podamos, les vamos a entregar las cosas. En cuanto al mini proyecto, el anterior, ya yo lo revisé. En realidad todo le fue muy bien. Me gustó mucho las respuestas que pusieron y en realidad me parece que sí siento que sí aprendieron bastante con el mini proyecto. Me da la sensación de que sí se les aclaró bastante el concepto de equilibrio químico. Sí me da esa impresión. Entonces, en realidad, no, estoy muy contento con cómo les fue con ese mini proyecto. Tan pronto como los otros profesores tengan sus mini proyectos revisados, entonces se los van a habilitar para que ya todos los puedan ver. ¿Qué más? Vayan avanzando con el mini proyecto porque vean que son dos partes, ¿verdad? El de ahora, entonces para que vayan haciendo, ojalá las dos partes. Vean que en la parte de electroquímica, sí hay una parte en donde la pregunta dice que tienen que enseñarme si su hipótesis de cómo funciona la batería está bien. Entonces, para que vayan planeando eso y que me lo digan con tiempo para que podamos revisar sus avances también con tiempo. Y si no hay nada más, creo que sería básicamente esto por hoy. Ok, profe. Profe, muchas gracias porque estuvo muy chido esto. Con mucho gusto. Sí, sí. Y van a ver que el mini proyecto les va a gustar un montón. Van a ver que sí. Es súper divertido. Ay, qué bueno. Gracias. Bueno, entonces que tengan buen fin de semana, chiquillos. Hasta luego. Gracias, Igualmente, profe, profe. igualmente. Profe, gracias. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profe. bueno, hasta luego.